Una comunidad de Tennessee se escandaliza por la desaparición de una anciana querida. La investigación no logra sino profundizar el misterio de su ausencia. La verdad empieza a surgir lentamente y por donde menos se la espera. Mientras la policía y el FBI intentan ayudar a la comunidad a encontrar a la vecina querida. Los archivos del FBI. En 1992, una mujer desapareció de su casa. El rescate no fue cobrado. El FBI sospechó de un improvisado y temió lo peor. Soy Jim Castron, ex director del FBI en New York. La investigación avanzó y los detectives descubrieron una red de mentiras y acusaciones falsas para encubrir al autor del crimen. Amistad mortal. Memphis, Tennessee. El 7 de agosto de 1992, en el pequeño pueblo de Eads, a 40 kilómetros de la ciudad, Alan Roberts, exitoso promotor inmobiliario, regresaba de su trabajo. Como siempre, el auto de su esposa estaba en la entrada, pero se sorprendió al hallar correspondencia. La esposa, Joe Roberts, solía dejarle una nota cuando salía, pero no había ninguna nota. En la cocina, Alan encontró el inhalador para el asma de Joe. Ella siempre lo llevaba consigo cuando salía. Se comunicó con los amigos más cercanos. Ninguno de ellos tenía noticias de Joe. Roberts temió que hubiera sufrido un ataque de asma mientras trabajaba en el jardín. La buscó en la granja. No había rastros de Joe. A poco de llamar a la policía, sonó el teléfono. Era la voz de un hombre con acento asiático. La persona que llamó pidió un rescate de $100,000 por Joe. Pero no le dijo dónde entregar el dinero antes de cortar. Aún confundido, llamó de inmediato a la policía de Shelby y refirió la desaparición de su esposa y el llamado por el rescate. Un equipo de ayudantes e inspectores acudió a su casa. Roberts dijo que no reconoció la voz de quien llamó y que no conocía a nadie que pudiera querer hacer daño a Joe. Mientras se desarrollaba la entrevista, llegaron los agentes del FBI de Memphis. Eads se halla a unos 50 kilómetros de las fronteras de Arkansas y Mississippi. Si alguien hubiera traspuesto esas fronteras, el caso pasaría al FBI, debido a que transportar una víctima de un estado a otro es un delito federal. Roberts dijo que la había visto por última vez esa mañana. Habían desayunado juntos, como cada mañana desde hacía 43 años. A las 10, Alan salió. Debía reunirse con un posible comprador. Sam Wagner, el comprador, me había llamado el día anterior para acordar una visita a una propiedad
a las 10:30 de esa mañana. Roberts dijo que esperó más de una hora y que Sam Wagner no se presentó. Pasó el resto de la tarde trabajando en el jardín de otra de las propiedades. Los investigadores debían registrar la casa en busca de pruebas. Roberts les mostró el inhalador y explicó que si Joe sufría un ataque severo sin él, podía morir. Debían hallarla inmediatamente. Los asistentes revisaron las ventanas y las puertas en busca de rastros de forcejeo. No vieron nada sospechoso. Sabiendo que la gente a veces se aleja por voluntad propia, fingiendo un rapto para cubrirse, los asistentes revisaron el dormitorio de Joe. Las maletas y la ropa de Joe aún estaban allí. También sus joyas. Parecía que no había huido por su cuenta. Si alguien la había raptado, había una pista que sugería que el hecho había ocurrido afuera, según el agente especial Joan Overall. Allen Roberts encontró correspondencia en el camino hacia el garaje fuera de la casa. Sospechó que su esposa había ido al buzón, no había regresado a la casa y había dejado la correspondencia allí. Comenzando por la entrada, los asistentes crearon líneas de búsqueda que se abrían en abanico para registrar la granja de 60 hectáreas en busca de rastros de Joe, de 65 años. A pesar del esfuerzo de varios equipos, no se encontró nada. La mejor fuente de nuevas pistas podrían ser los futuros pedidos de rescate. Empezamos a controlar el teléfono de Roberts. Él aceptó que colocáramos un grabador en su teléfono por si recibía un llamado del secuestrador. También instalaron equipos de rastreo. Si el hombre con acento asiático volvía a llamar, el FBI estaría listo. Más tarde esa noche sonó el teléfono. Hello? Yes? El llamado provenía de un teléfono público cercano. No, just don't hurt her. I'll do whatever you want. Los asistentes se dirigieron hacia la fuente del llamado. Parecía la voz del que había llamado antes. Dijo que Joe estaba bien y que sabía que la policía estaba escuchando. Roberts dijo que este hombre le ordenó tomar la cinta de su conversación y aplastarla en la entrada. Pronto la cambiaron por una cinta en blanco. En ese momento no había detectives afuera. Cuando los ayudantes de Shelby llegaron al teléfono público, no vieron a nadie. Quienquiera que hubiera llamado, ya no estaba allí. Al amanecer, los investigadores extendieron la búsqueda. Preguntaron a amigos y vecinos cuándo habían visto a Joe por última vez y si habían notado algo fuera de lo común el día de su desaparición. Nadie recordaba haber tenido noticias de ella ese día. Un vecino dijo a los investigadores que esa semana en la iglesia había notado malestar entre Joe y Alan, pero no tenía pruebas sólidas. La noticia del secuestro se divulgó. Los noticieros publicaron la historia. Joe Burge, del canal WMC-TV de Memphis, habló de la reacción de la comunidad ante la desaparición de Joe. La mayoría de la gente suponía que el criminal debía ser seguramente alguien de afuera. Porque Allen y Doe rezaban juntos, iban a bailar juntos.
Pasaban mucho tiempo juntos, se interesaban por su pequeño pueblo y permanecían alejados del centro de Memphis y todos los peligros de aquí. Por esto, creo que la comunidad de Eads, y estoy seguro, debe sospechar que algún forastero es el autor del crimen. Pero los investigadores se preguntaban cómo, en un lugar como Eads, un extraño pudo pasar inadvertido. Hacia el final del primer día de investigación, la preocupación del agente especial Overall creció. Las 24 horas siguientes a un secuestro son fundamentales. Si transcurre más tiempo, la probabilidad de hallar a la víctima con vida disminuye rápidamente. El segundo día, los vecinos se reunieron para mostrar su apoyo y orar por el regreso con vida de Joe. Mientras el pueblo oraba, los investigadores se concentraron en el sospechoso más verosímil. En estos casos, siempre observamos primero a los familiares de la víctima, que son los que están más cerca, y luego a los demás. Debían comenzar por el esposo, Alan Roberts. Podía ser que Alan hubiera atacado a Joe y luego utilizado un cómplice para los pedidos de rescate. Para los familiares, es muy duro saber que son sospechosos. Las autoridades pidieron al esposo que se sometiera al polígrafo. Fue un pedido inesperado, pero Alan aceptó. El polígrafo mide las reacciones psicológicas ante determinadas preguntas. El sujeto lee todo el cuestionario antes de la prueba para que no haya sorpresas. Si bien suele ser llamado detector de mentiras, el polígrafo no detecta las mentiras. Solo determina si el sujeto exhibe las características que la mayoría de la gente exhibe cuando miente. Aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco y respiratorio, y sudor. Si bien el resultado casi nunca es admitido en un juicio, indica a los investigadores si el camino que tomaron es acertado. El técnico le hizo preguntas relativas al caso, para establecer una base de respuestas verdaderas. Luego lo interrogó acerca de su relación con Joe y los acontecimientos del día en que desapareció. Luego el técnico interpretó el resultado gráfico, que le permitiría determinar si Roberts pudo haber dado respuestas falsas. Opinó que Alan Roberts había contestado todas las preguntas con la verdad. Alan estaba seguro de que todo había terminado. Pero los agentes sabían que el resultado de esta prueba no siempre es preciso. Aún no podían descartarlo. Para confirmar la historia de Roberts, el FBI debía encontrar a Sam Wagner, el hombre que supuestamente se reuniría con Roberts en la mañana del secuestro. Pensamos que Sam Wagner pudo haber llegado al lugar y secuestrado a Doug Roberts con el fin de obtener el dinero o las propiedades, porque tenían gran cantidad de dinero. Los agentes consultaron las bases de datos del FBI y los registros de la División de Vehículos Motorizados en busca de alguien llamado Sam Wagner. Entrevistaron a personas con ese nombre en varios estados, pero ninguno fue considerado sospechoso. La historia de Alan Roberts se volvió más sospechosa cuando Sam Wagner se convirtió en un individuo desconocido que no podíamos encontrar. Empezamos a creer que Alan Roberts podía estar involucrado en el secuestro. Si Alan realmente hubiera hecho desaparecer a su esposa, el registro telefónico y las cuentas bancarias ofrecerían alguna pista. Pero los investigadores solo encontraron rastros de una vida normal en un pueblo pequeño.
sin señales de contacto con personas sospechosas, ni evidencia de que Joe hubiese gastado dinero después del 7 de agosto. No aparecieron nuevas pistas. Con el tiempo, empezaron a creer que Joe Roberts estaba muerta. Pedí a través de mi supervisor que el departamento de policía de Shelby se sumara a la investigación, que trabajáramos en conjunto. De ser un asesinato, el caso sería tratado por un tribunal del estado. El equipo regresó a la casa de Roberts. El segundo allanamiento de la propiedad de Roberts fue hecho desde un punto de vista forense. Se buscaron manchas de sangre en la casa y en la granja. Una vez más, Roberts prestó ayuda. Estaba dispuesto a todo. Los forenses del FBI y el Departamento de Policía analizaron las instalaciones en busca de pruebas de un asesinato, limpieza o eliminación de un cadáver. Además, recolectaron cabellos y fibras que había en el tapizado del vehículo de Allen para compararlas con evidencias futuras. El trabajo fue meticuloso y duró 2 días enteros. Alan Roberts lamentó que la policía hubiera dedicado tanto tiempo a él como sospechoso. Él estaba agotado y el verdadero secuestrador estaba libre. En 1992, el Departamento de Policía de Shelby y el FBI de Memphis registraron las instalaciones de la granja de Roberts en busca de rastros del presunto asesinato de su esposa. Roberts había aprobado la prueba poligráfica. Ahora se descartaba la existencia de sangre en todas sus instalaciones. Pero no aparecían otros sospechosos. Los investigadores habían obtenido pruebas indirectas que implicaban a Roberts. Si bien varios testigos lo habían visto ese día, su coartada solo abarcaba unas 5 horas. Las autoridades sabían que tuvo suficiente tiempo como para deshacerse de un cadáver. Además, algunos vecinos de Eads, en sus declaraciones, afirmaron que Alan Roberts actuó de modo sospechoso tras la desaparición de Joe, según la agente especial Joanne Overall. Los vecinos consideraron que no estuvo entristecido por la pérdida de su esposa. Reanudó su vida social poco después del secuestro. Él y su esposa concurrían asiduamente a un grupo de danza, y a las pocas semanas, Allen estuvo en el grupo y bailó con varias compañeras. Los investigadores siguieron observando a Roberts mientras intentaba seguir su vida, con la frustración de no saber dónde estaba su esposa y de ser el único sospechoso de su desaparición. Pero no hallaban pistas de Joe Roberts. En septiembre, el hombre con acento asiático reapareció, ahora diciendo que Alan estaba involucrado. El secuestrador empezó a llamar a los vecinos de East, diciéndoles que Joe Roberts aún estaba viva. Muchos de los llamados indicaron que Allen participó del secuestro de su esposa. Lamentablemente, en ningún momento indicó dónde dejar el dinero. Varios de los que hablaron con el secuestrador tenían identificador de llamados. El rastreo de los llamados indicó que utilizaron teléfonos públicos de una calle muy concurrida. Íbamos de inmediato a las cabinas y claro, el individuo que había hecho el llamado ya no estaba allí. El teléfono había sido utilizado nuevamente. Buscábamos huellas digitales en los aparatos, pero no había forma de vincular a ningún individuo con ese teléfono. Todos los llamados fueron hechos desde pocos kilómetros de la casa de Roberts, lo cual es muy arriesgado en un pueblo pequeño tan conmovido por el caso. Esta audacia sugirió que quien hacía los llamados no era un forastero, sino alguien suficientemente conocido como para no llamar la atención y que se consideraba fuera del alcance de la investigación. Desesperado por una pista, Alan Roberts tomó cartas en el asunto, ofreció una recompensa por el regreso con vida de Joe y anunció que desconectaría los equipos de rastreo del FBI de su teléfono
para que el secuestrador pudiera llamar sin problemas. El 8 de octubre de 1992, 2 meses después del rapto, el secuestrador volvió a llamar a Alan Roberts. Le dijo que fuera de inmediato a un teléfono público en una tienda de pueblo cercana. Roberts viajó deprisa a la tienda. Una vez más, estaba solo, y no había testigos que confirmaran lo ocurrido. Cuando llegó, el teléfono ya estaba sonando. Tuvo la esperanza de que esta fuera la oportunidad de recuperar a su esposa. Hello? Dos meses después del secuestro de Joe Roberts, de 65 años, el secuestrador ordenó a su esposo, Alan Roberts, que se dirigiera a un teléfono público. Hello? Hello? El hombre con acento asiático dijo que Joe vivía y todavía estaba con él. Pidió a Roberts el nombre de un intermediario, de alguien confiable, que el secuestrador pudiera contactar. Roberts sugirió a Charles Ward, destacado miembro de la iglesia y amigo de la familia. El hombre dijo que lo volvería a llamar para indicarle dónde pagar el rescate. Y luego cortó. Charles Ward, el hombre elegido por Roberts como intermediario, era funcionario del Estado y tesorero de la iglesia local. Pidió públicamente al secuestrador, de parte de Alan Roberts, que lo llamara y le diera las instrucciones correspondientes al pago del rescate. Todos querían el regreso de Joe. El secuestrador siguió llamando a Charles Ward y a otros vecinos, pero no habló del rescate. En noviembre de 1992, Charles Ward pidió una visita de los investigadores. La agente especial Ann Overall esperaba por fin hallar una pista del secuestrador. Charles Lord declaró que antes del anochecer oyó el ruido de un coche, que se detuvo en su entrada, caminó hacia el buzón, donde encontró una nota referida al rescate. Los investigadores se alegraron de tener una prueba material. Las huellas digitales, los cabellos y las fibras de la nota podrían dar una pista del secuestrador. Pero para cuando accedieron a la nota, la evidencia estaba contaminada. Charles Lord tomó la nota y se la mostró a varias personas antes de nuestra llegada, así que cuando la tuvimos ya estaba contaminada con otras huellas digitales. Los peritos estudiaron las huellas y determinaron que pertenecían a Lord y a quienes tuvieron la nota en las manos. No había pistas del secuestrador. Pero por si volvía a contactarse con Lord, los agentes tendieron una trampa. Instalamos una cámara oculta en el buzón, más precisamente en una jaula para pájaros cercana al buzón. Si dejaba otra nota, el secuestrador quedaría filmado. Los agentes también instalaron un micrófono y equipos de grabación en el teléfono de Lord. Aún no tenían pruebas claras contra Alan Roberts, pero surgía un nuevo sospechoso. Lord empezó a colaborar con la investigación y visitó frecuentemente la delegación policial para averiguar cómo evolucionaba. Los agentes comenzaron a sospechar. Parecía demasiado interesado. La sospecha se acentuó debido a la rareza de los llamados que decía recibir del secuestrador. Charles Lord declaró haber recibido varios llamados del secuestrador.
Dijo que habló con Doug Roberts, lo cual fue muy raro porque ningún otro vecino había hablado con ella. Pero los llamados nunca se grababan. Cada vez que recibía un llamado, parecía que nuestros equipos no funcionaban. Durante la semana siguiente, Lord denunció la aparición de otra carta y una bufanda de Joe en el buzón. Los agentes no obtuvieron evidencia a partir de estos objetos, pero esperaban que la cámara hubiera filmado al secuestrador. Tenían numerosas imágenes del cartero. Pero cuando llegó el momento en que debía aparecer el secuestrador, la imagen desapareció. Cuando me enteré de las fallas reiteradas del equipo instalado en casa de Lord, supuse que el mismo era de mala calidad, pero finalmente resultó evidente que alguien estaba saboteándolo. Los agentes sospecharon que quien entorpecía el trabajo era Charles Lord. Luego, el esposo de la víctima, Alan Roberts, denunció un encuentro extraño con Lord. Dijo que la noche anterior, en el centro social de Eads, Lord le pidió hablar en privado. Alan se sorprendió cuando Lord le ofreció ayudarlo a rescatar a Joe por una suma de dinero. Alan Roberts explicó que Charles Lord le dijo que conocía gente de mal vivir y que podía conseguir información de Doe si obtenía dinero para pagarla. Allen aclaró que en ese momento Lord llevaba un arma. Era evidente que Lord estaba de algún modo involucrado, pero los investigadores necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. El 4 de marzo de 1993, 7 meses después de la desaparición de Joe, el caso dio un giro inesperado. El periodista Joe Birch recibió un llamado. Nunca había grabado una conversación telefónica, pero decidí que aquella debía grabarla. Mi instinto decía que debía hacerlo. El llamado desencadenó mi sospecha de que estaba hablando con el individuo que había hecho los llamados anónimos del caso de Doug Roberts. Traté de que el hombre permaneciera en línea todo el tiempo posible. Mientras hablaba con el hombre de acento asiático, Birch intentó sonsacarle detalles de su identidad y el destino de Joe. Cuando Birch intentó acordar el pago del rescate, el hombre cortó. Hello? Hello? Llevé la cinta directamente a la oficina de mi jefe. Llamamos de inmediato al FBI y al Departamento de Policía de Shelby. Los investigadores aceptaron que WMC-TV pusiera en el aire la grabación, esperando que el secuestrador volviera a aparecer. Funcionó. El secuestrador volvió a llamar. Estaba disgustado por la divulgación del llamado y exigió que no volviera a ocurrir. Pero esta vez Joe Birch logró lo que nadie había logrado: acordar el pago del rescate. Los agentes e inspectores vigilaron el lugar del pago, listos para atrapar a quien los había eludido durante tanto tiempo. Cumpliendo instrucciones, un periodista de WMC-TV se dirigió al lugar con $80,000 en efectivo. Todos esperaban atentos, pero el secuestrador no apareció. Un nuevo fracaso en la investigación. Otros oficiales vigilaron a Charles Lord, quien permaneció en su casa todo el tiempo. Transcurrieron semanas sin novedades. Luego, en junio de 1993, el secuestrador acordó otro pago.
Llamó a 2 sobrinos de Doe y les dijo que llevaran el dinero a un motel local. Finalmente, aparecería el secuestrador huidizo. Junio de 1993. Los investigadores asignados al secuestro de Joe Roberts debían mantener vigilado un motel de East, Tennessee. El agente especial Joan Overall participó de la vigilancia. Los sobrinos de Doe Roberts recibieron un llamado del secuestrador e intentaron acordar el pago del rescate. Les ordenaron ir a una habitación del motel, lo cual hicieron, pero también llamaron al FBI. Esperaban recibir un llamado o encontrarse con alguien. Esa noche, los otros vigiladores no pudieron localizar a Charles Lord. Quienes vigilaban el motel vieron a un hombre que se acercaba. Era Lord. Se dirigió a la habitación donde estaban los sobrinos. Charles Lord explicó a los sobrinos de Doe que había recibido un llamado del secuestrador. Este le dijo que debía ir al motel y cobrar el dinero y que recibiría otro llamado en el cual le indicaría dónde llevarlo. Pero los sobrinos no le dieron el efectivo. Le dijeron que querían tratar directamente con el secuestrador. Los investigadores estaban seguros de que estaban tratando con el mismo secuestrador. Era la única persona que había recibido llamados y afirmaba haber hablado con Doe Roberts. Y ahora se reunía aquí para cobrar el dinero, pero no teníamos la evidencia necesaria para arrestarlo. Sin embargo, centraron su atención en Lord. En busca de un motivo económico para el secuestro, el FBI revisó los registros bancarios de Lord. Revisamos las cuentas para determinar si tenía préstamos, cuál era su situación financiera, y resultó evidente que Charles Lord debía mucho dinero a varios bancos del pueblo, sumas importantes que no había podido pagar y había solicitado una quiebra. Esta evidencia indirecta permitió a los investigadores obtener una orden de allanamiento para la casa de Lord. A fines de junio de 1993, cumplieron la orden de registrar e incautar cualquier documento financiero. Algunos archivos que confiscaron revelaban el pasado criminal de Lord. Hace 7 años había malversado más de $150,000 al retirarse de la administración pública de Memphis y había malversado unos $70,000 en la iglesia de East, de la cual era miembro. Como tesorero, Lord tenía acceso a las cuentas bancarias y a las donaciones de la parroquia. A pesar del hallazgo, los investigadores aún no tenían pruebas del secuestro. No teníamos elementos para acusarlo del secuestro y el asesinato de Doe Roberts. Debíamos obtener una confesión de Charles Lord porque no teníamos el cadáver. Uno de los agentes del caso era experto en conducta criminal. Analizó las maniobras de Lord y obtuvo un esquema de su conducta con el fin de obtener una confesión. Opinó que Lord era un mentiroso enfermo y manipulador que se creía intocable. El agente intuyó que la única manera de vencerlo era aplastar su ego. Planearon citar a Lord para una entrevista y mostrarle la voluminosa evidencia recolectada en una presunta investigación contra él. Los agentes armaron cajas con pruebas, con el fin de hacer creer a Lord que era investigado. Luego, el 25 de agosto de 1993, los investigadores del FBI de Memphis se reunieron con Lord y su abogado. Durante la entrevista, vi a Lord sentado allí mirando todas esas cajas. Temió haber sido vigilado durante mucho más tiempo del que él mismo suponía y se puso muy nervioso.
La estrategia del FBI parecía funcionar. Finalmente, Lord admitió haber hecho algunos de los pedidos de rescate telefónicos. Explicó que lo hizo para reavivar la investigación por Doe, pero negó toda participación en el secuestro. Al verlo debilitado, los investigadores le ofrecieron un acuerdo. Nuestros agentes y el inspector de Shelby le dijeron que si se sometía a la prueba del polígrafo y la aprobaba, las sospechas en su contra quedarían totalmente descartadas. Pero si fracasaba, Lord y su abogado deberían someterse a un segundo interrogatorio referido al secuestro. Lord aceptó. Finalmente, el técnico determinó que el resultado del examen sugería que Lord mentía. Si bien esto no es admitido como una prueba en el juicio, permitió a las autoridades seguir interrogando al sospechoso. En compañía de su abogado, los agentes del FBI y la policía de Shelby presionaron a Lord, haciendo referencia una y otra vez al resultado de la prueba del polígrafo. Al principio siguió negando haber participado, pero horas después, la estrategia de la entrevista lo debilitó. Lord dijo que estaba listo para contarles los hechos. Dijo que necesitaba efectivo para pagar sus deudas y cubrir el dinero que había robado de la iglesia, y decidió secuestrar a Joe y pedir un rescate. El 6 de agosto de 1992, llamó a los Roberts, haciéndose pasar por el comprador Sam Wagner, y acordó una cita con Allen. Al día siguiente, cuando supo que Allen esperaba en la propiedad en venta, se dirigió a su casa. Joe regresaba del buzón, sin sospechar que algo malo ocurría. Sabía que ella confiaría en él. Lord dijo a los investigadores que planeaba liberar a Joe tras cobrar el rescate, pero que ella murió de un ataque al corazón en el auto. Explicó que, presa del pánico, se deshizo del cadáver y la cartera, pero no dijo dónde. Los investigadores supusieron que la intención de liberar a Joe y quizá otros detalles eran mentiras. La agente especial Joan Overall sabía que debían encontrar el cadáver para confirmar el testimonio. Le ofrecieron un trato. Tras haber confesado el secuestro, Charles Lord aceptó decirnos dónde estaba el cadáver de Doe Roberts a cambio de que el condado de Shelby no pidiera la pena de muerte. Lord declaró que la arrojó en el Wolf, un río de corriente lenta que recorre 140 kilómetros y atraviesa el extremo sudoeste del estado. El Wolf desemboca en el Mississippi, en Memphis. Lord dijo que arrojó el cadáver desde un puente, en el condado de Fayette, a 21 kilómetros de la casa de Roberts. Los buzos empezarían la búsqueda del cadáver y la cartera, 50 metros aguas arriba. El lugarteniente John Yancey, del Departamento de Policía de Shelby, dirigió el operativo. En total eran 21 buzos. Bajo el agua la visibilidad era nula. El agua era muy sucia. Los agentes del FBI y la policía de Shelby ayudaron a los buzos con una cuerda extendida de una orilla a la otra. Los buzos atravesaban el río sujetados a ella y rastreaban el fondo. Habitualmente la búsqueda de un cadáver se realiza dando brazadas, pero ahora buscábamos el contenido de una cartera y no sabíamos si lo hacíamos en el lugar correcto. Debíamos avanzar lentamente. En lugar de dar brazadas grandes, debíamos cubrir superficies pequeñas del tamaño de una mano y explorar cada objeto del fondo con la mano. Al llegar a la otra orilla, el equipo desplazaba la cuerda 30 centímetros río abajo y volvía a cruzar. Cada vez que un buzo encontraba algo, daba una señal y otros se sumergían para extraer el objeto.
hallamos una caja fuerte robada. El dinero estaba fuera de ella. Encontramos monedas y billetes, pero no vimos ningún objeto de la cartera. Si había monedas en el lecho, deberíamos haber encontrado su maquillaje o una billetera o un documento que la identificara. Agobiados por 43 grados de temperatura, siguieron registrando cada centímetro cuadrado. El segundo día estaba en el puente y una mujer anciana se acercó y me dijo: necesito un favor. Quiero que hoy encuentren algo para que podamos enterrar a Doe y terminar con este caso. Al final del tercer día, habían registrado 800 metros de río. Creían que esas aguas lentas no podían haber arrastrado el cadáver más lejos. Fui a ver a mi jefe y le dije: mi experiencia y el trabajo que hicimos indican que no está allí, pero si quiere seguiremos buscando hasta el Mississippi. Como usted quiera, pero le aseguro que aquí no está. Los investigadores se convencieron de que Lord les había mentido innecesariamente y había puesto en peligro al equipo de buceo. El agente especial Overall enfrentó a Lord. Llevamos a Lord al lugar y le explicamos que estos buzos ponían su vida en peligro, que debíamos hallar el cuerpo, que parecía no estar allí. El sospechoso se había quedado sin mentiras. Estaba listo para decir a los investigadores qué sucedió realmente con Doe Roberts. Después de la búsqueda de 3 días en el río Wolf de Tennessee, el lugarteniente John Giancy, director del operativo, sospechaba que los restos de Joe Roberts no estaban en el río. Registramos todos los rincones. Con nuestra vasta experiencia, ya tendríamos que haber encontrado algo, algunos huesos, maquillaje. Dije: según mi experiencia no está allí, solo están los buzos, ella no. Los investigadores enfrentaron a Charles Lord. Al ver que no se rendirían hasta encontrar la verdad, Lord admitió que Doe no había muerto de un ataque al corazón en el auto. Dijo que la llevó a su casa y la ató en una habitación arriba del garaje. Ya nunca más podría dejarla ir. Intentó matarla con pastillas para dormir. Al ver que no funcionaron, la asfixió con una almohada. Lord dijo que la enterró en el lugar donde juntaba desechos. Cubrió el cadáver con una capa de cal y otra de concreto, con el fin de acelerar la descomposición. Debían determinar si esta vez Lord decía la verdad, para rescatar la evidencia y explicar los hechos a la familia de Doe. El departamento de policía llamó a los antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee. Tras quitar las capas de hojas, comenzaron a excavar. El lugarteniente Ronald Goodwin supervisó la cuidadosa excavación. Se utilizan cepillos y palas pequeñas como en arqueología. Trabajamos de a una cucharada por vez para estar seguros de no pasar por alto ninguna prueba y no dañar ningún elemento que pudiera estar junto al cuerpo. Después de 2 horas, perforaron una capa de cal y concreto. Bajo estas, un cadáver. Lo primero que encontramos fue una mano. El resto del cadáver estaba simplemente acostado en la tumba de espaldas. La exhumación completa llevó 17 horas. El estado del cadáver sorprendió a los investigadores. La piel estaba intacta. El cuerpo estaba en tan buenas condiciones que supuse que muchas de las pruebas revelarían que fue envenenada, atacada sexualmente o algo similar. Parecía que la maniobra de Lord
La utilización de cal y concreto para cubrir el cuerpo lo había preservado muy bien. El detalle más escalofriante fue la posición de la mano de la anciana. Lo único que estaba fuera de su posición normal fue una mano que estaba frente a su cara, como en posición defensiva con los dedos extendidos. Los investigadores sospecharon que pudo no haber estado muerta cuando fue enterrada. Quizá aún estuviera viva, empujando con la mano. Más de un año después de la desaparición de Joe Roberts, el FBI y Alan Roberts tuvieron las pruebas. El 19 de octubre de 1993, Charles Ward fue declarado culpable de homicidio calificado y secuestro. Fue sentenciado a reclusión perpetua, más 25 años. El esposo de Joe, Alan, toleró ser considerado sospechoso durante meses. Por fin, tras saber la verdad, podría despedir a Joe. Pero Alan Roberts tiene otro desafío. Es un final injusto. Trato de olvidar a Charles Lord. Y le pido a Dios que me permita perdonarlo. Y ruego que Doe esté en manos de Dios. Alan y Joe Roberts disfrutaron de 43 años de matrimonio hasta que fueron destrozados. Alan confía en que algún día volverá a verla. Archivos del FBI es presentado por Chevrolet.